¿Quieres salvarlas? Léelo y a un alma reclamas. Al Padre generoso, ora y a muchas almas sanas. Tu donación, una misa para aquella tan amada. Primeramente, buenas tardes. Este, la misión Rúa la conocí desde el año pasado, empecé a ver los testimonios. Yo ya tenía algunos problemas en mi matrimonio y pues primeramente pues esa fue la intención. Pues ay, me late el corazón porque no estaba tan preparada, pero me intenté hacerlo el año pasado, nada más aguanté 10 días y pues ya, se caí. Con esos 10 días el Señor vino, pues de todos modos dejó por ahí algo, y pues me quedé con ese dolor de no poderlo terminar. Y en este año me pasó una cosa muy curiosa, se los comento aquí porque yo conocí la divina voluntad y empezó en mí como una confusión muy grande, yo estaba sufriendo mucho. Yo eh, mm, empecé a arrepentirme mucho de que mi esposo se hubiera operado para no tener hijos. Entonces era un dolor muy grande en mi corazón, pero cuando mi esposo no es creyente, o sea, no es católico más bien. Entonces era pues una lucha muy fuerte conmigo, todavía yo no se lo manifestaba y cuando se lo dije, pues me, me odió muchísimo. Pues yo le decía que se operara y que se operara pues para volver a tener hijos. Y él me daba sus razones de por qué no. Pero yo me aferré tanto que empecé a perder mucho la paz. Empecé mucho a perder la paz. Estamos casados a la iglesia, se bautizó, se hizo todos los sacramentos para casarnos. Pero esta situación me estaba quitando mucho a mí la paz. Yo iba y me confesaba con los sacerdotes y me decían pues que pues esa era una situación de él, que no, yo no tenía por qué imponérselo, ni obligarlo, ni nada, y eso me hizo perder mucho la paz. Tenía yo un dolor muy grande, había ya causado una ruptura en mi matrimonio por la cuestión de mi esposo, pues que no, ya lo había yo sacado de su centro. Pues yo ya no sabía qué hacer y ya nos habíamos separado de habitación, ya no estábamos durmiendo juntos, porque para mí pues era como un pecado, yo sentía que le estaba fallando mucho a Dios. Eh, pues la primera persona a la que yo le platiqué que mi esposo ya me había pedido el divorcio, me dice, ofrécele tus ayunos. Y yo dije, no, ¿cómo? Porque pues en ese año yo bajé muchísimo de peso, estaba totalmente ya bien flaca, ya no me gustaba, ni mi esposo me decía, es que no, mira nomás ya cómo te estás poniendo. Y yo para mí era mucho dolor, muchas heridas, ya habíamos hablado mucho y pues así. Entonces, la primera persona que yo le dije es que mi esposo me pidió el divorcio, yo con mucho dolor me dice, ofrécele tus ayunos. Y yo, no, ¿cómo? O sea, en mi mente dije, no, ya había ayunado y no lo pude hacer y volver a ayunar, no. Entonces así pasó. Me puse a ver un programa en el YouTube de una psicóloga católica, Lupita Venegas, posiblemente la conozcan, no sé. Y decía, la invitada que tenía decía, acérquense a Dios, ofrezcan ayunos por su matrimonio, y así. Y yo dije, no, o sea, en mi mente sí conocía el ayuno, ya lo había practicado miércoles y viernes, y el año pasado que lo intenté hacer y solo aguanté 10 días, pero como que yo sentía que ya no, que yo ya estaba en otro nivel, es más, que la divina voluntad ya ni siquiera se ayunaba, así fíjense, o sea, yo estaba en esa idea. Eh, pues total de que me puse yo a ver el YouTube
y me volvían a aparecer los testimonios de los ayunos de 40 días, o sea, sin yo buscarlo, porque yo lo único que buscaba pues era como que un consejo de matrimonio o cómo poderle hacer. Entonces, un día recibí la carta de un correo de mi esposo donde él me decía ya, pues que él ya quería formalmente el divorcio, que no quería decírmelo delante de los niños para no causarles una herida, un dolor grande, pero que en el momento que yo le contestara ese correo íbamos a dejar de ser esposos. Entonces yo en ese momento fue cuando le dije al Señor, Señor, tú quieres que ayune, ¿verdad? Y ok, Señor, está bien, voy a ayunar. Ese fue el llamado y y, y, y ese mismo día le dije a mi esposo, ya leí tu correo, nada más que primero voy a hacer un ayuno y terminando el ayuno te contesto tu correo. Y yo no sabía ni cómo, dije, Dios mío, ayúdame, porque yo no sé si lo voy a empezar y si lo voy a terminar, pero aquí estoy. Y así ese día empecé con mi pan, con mi agua, ya tenía por ahí sal exorcizada, ya tenía aceite, y así empecé. Y pues sí, empecé los primeros 10 días muy animada, o sea, muy confiada en Dios, no se me antojaba la comida. La situación con mi esposo pues no era ya a estas alturas, ya estaba pacífica entre comillas, o sea, no había ya pleito, pero ya por lo mismo yo ya veía que esto iba muy serio, o sea, que ya estaba avanzando este pensamiento de mi esposo de quererse separar. Y yo no entendía, o sea, yo le decía a Jesús, Jesús, esto es por ti, porque yo te amo a ti, yo quiero estar bien en mi matrimonio, o sea, quiero dar vida, pero no era una cosa que yo pudiera cambiar en mi esposo. Entonces, así sucedió, conforme fueron pasando los días, él me empezó a hablar un poquito más, empezó a mejorar la relación, y y en esos 10, 15 días más o menos yo empecé a llorar mucho porque Dios como que me mostraba las heridas de mi esposo, lo que yo le había causado en él, la exigencia, la separación, el que yo le moviera así tanto el tapete a él, siendo que pues él no es católico, no, más que lo que hizo, pues lo hizo en la ignorancia de no saber que era algo que ofende a Dios. Entonces, me decía egoísta, me decía que yo era una egoísta por lo que estaba haciendo, que yo estaba destruyendo mi matrimonio por mi religiosidad o porque estaba yo ya yendo muy lejos, pues. Y pues conforme fue avanzando el ayuno, nuestra relación fue cambiando, lo vi yo más tranquilo, ya lo veía más atento conmigo, yo pedía mucho por su conversión y ya mi forma de pedir ya no, porque antes le pedía, Dios mío, ayúdame para que esto se solucione y ya estemos bien, pero no fue como que hacerme entender Dios que no era yo, mi voluntad la que iba a hacer cambiar a mi esposo, era Dios quien iba a hacer cambiarlo, pero él tenía sus planes, no eran los míos, así lo entendí, y me hizo arrepentirme mucho, le pedí perdón, me perdonó, pero en ese momento que yo le pedí perdón, la primera vez que se lo pedí fue como por desesperación, como para salvar el matrimonio. Las seguí pasando los días y Dios me mostraba que yo había sido muy exigente, que había causado muchas cosas en él. Y le pedí una segunda vez perdón, pero esa vez ya sentí yo que ya mi corazón ya estaba más arrepentido, porque yo estaba montada en mi macho, o sea, de que era como yo decía, porque así lo creía, no sé, a lo mejor ustedes me pueden dar un consejo, pero esa fue lo que yo sentí, lo que Dios me dio, y que Él me llamó al ayuno después, o sea, que era mucha su insistencia del ayuno, o sea, yo lo vi así, Señor, tú quieres que ayune, yo ayuno, y bendito sea Dios, ya los últimos
del día 30 al día 40 ya fueron mucha desesperación porque yo ya quería comer, pero yo decía, Señor, ya estamos en el día 30, ya, ya vamos a llegar, no me dejes, no me dejes, no me dejes, y así fue como terminé el ayuno. En el ayuno le recé mucho a Santa Rita de Casia, le recé a San José, con San José nunca me había acercado a rezar, a pedirle, y fue una confianza bien bonita, un amor que le tomé a San José, que nunca se lo había rezado a él, y yo le pedía a San José, te pido por la conversión de mi esposo, te pido porque deje el vicio, porque tiene el vicio del alcohol también. Y bueno, le pedía mucho por mis hijos, por su conversión, por mi hija que tiene 12 años, pero tenía un espíritu de ira, de que de todo se enojaba, ella quería echar pleito a todo mundo, o sea, muy temperamental y todo. Y yo los cambios que vi ya terminando el ayuno, casi para terminarse, es que entre mi esposo y mi hija, que tenían el mismo carácter, se empezaron a llevar mucho mejor, que mi hija se le bajó eso que tenía de pleito, de enojo, hasta ese resentimiento con su papá. Yo sentí que sanó Jesús eso en mi hija, y en mi esposo le sanó sus heridas que yo le había causado. Nos pedimos, ya después él también me pidió perdón a su manera, y lo que nunca había hecho en muchos años, porque desde que nos casamos nunca he asistido a la iglesia más que cuando bautizamos a nuestros hijos y así eventos muy esporádicos. El Via Crucis, mis hijos participaron en el Via Crucis, y yo pensé que no iba a querer ir, y lo invité y sí fue. Y otras veces que alguna vez había ido, decía, ay, qué enfadoso, qué esto. Y ahora dijo, no, no se me hizo nada de pesado, estuvo bien, hasta eso que fue rápido. Y el sábado de la vigilia pascual, que nunca había ido, también lo invité y fue. Y eso es algo para la gloria de Dios, porque nunca en la vida había querido acompañarnos y nos acompañó. Bendito sea Dios. Y pues yo lo he visto más tranquilo, ya no le he insistido con lo de que se opere. Para mí eso fue Dios que me dijo, espérate, yo tengo mis planes, y sanó mis heridas y mis miedos, mi depresión, lo que yo sentía. Dios, yo sentía que estaba entre Dios y mi esposo. Yo decía, ya no voy a poder, o dejo a mi esposo porque no se quiere operar, o qué voy a hacer porque yo no puedo dejar a Dios. Me sentí entre la espada y la pared. Y fue algo que el Señor sanó en mi corazón, y sentí que sanó el corazón de mi esposo porque él me ve con otros ojos. Eso sí, ya no quiere que ayune porque estoy muy delgada, muy flaca, bajé mucho de peso, y pues todavía él no lo entiende, no lo ve como una cosa grande que pasó en nuestro matrimonio, pero yo sí, el Señor me lo ha mostrado. Y eso es de las cositas así de lo que he visto yo en mi matrimonio que ha pasado y en mi familia.